Hola, constructores de la galaxia y en mi caso, de sueños. Hoy nos enfrentamos a uno de los cascos más icónicos de la historia del cine, el de Darth Vader. Pero este set en particular tiene una historia muy especial. Es un regalo increíble que me han hecho mis maravillosos alumnos de segundo de bachillerato de dibujo técnico por mi jubilación. No han podido elegir mejor regalo para un fan de Star Wars como yo. Chicos, si estáis viendo esto, muchísimas gracias, sois geniales. Así que hoy no solo vamos a construir esta maravilla desde cero, pieza a pieza, sino que también vamos a ver si el lado oscuro es tan complicado como dicen y si puedo estar a la altura de este pedazo de regalo. Y aquí está, una caja de Lego. Algo que, si soy sincero, está muy fuera de mi zona de confort. Como muchos de ustedes saben, mis manos están más acostumbradas a las maquetas a escala. Mis días van entre tanques soviéticos o alemanes, normalmente a escala 1:35, con sus piezas diminutas que se pegan, sus cadenas que se ensamblan y sus pequeños detalles que hay que pintar a pincel. Pero esto es diferente. Esto no es solo un modelo, es Lego. Es una construcción con un sistema, con piezas que encajan y sin una gota de pegamento. Y para mi jubilación, esta sensación de novedad, de un reto distinto, es algo realmente refrescante. Aquí están las bolsas de piezas numeradas y un manual que parece una novela de ciencia ficción. 834 piezas para un viaje al lado oscuro. Estoy listo. Vamos a construir el casco de Darth Vader. Ya estamos en ello. Hemos abierto la primera bolsa, la número 1, y nos metemos de lleno en la construcción de la base del cuello del casco. Es una parte crucial la que le dará la estabilidad a todo el conjunto. Y aquí, en este primer paso, me he encontrado con dos cosas que me han llamado mucho la atención y que seguro que a otros constructores también. La primera es esta pieza central, dos piezas alargadas y blancas que, como ven, queda completamente móvil. Y no es un error. En el mundo de Lego las piezas móviles son algo habitual, sobre todo al principio de la construcción. Probablemente esta sea una conexión para una pieza más grande que irá en la siguiente fase. Así que voy a estar tranquilo. Todo estará bajo control y funcionará como debe. Lo segundo que me ha sorprendido es que al acabar este primer paso me han sobrado unas cuantas piezas. He revisado bien las instrucciones y creo no haberme saltado nada. Así que si veis que he cometido algún error, por favor hacérmelo saber en los comentarios. ¿Y qué está pasando? Bueno, pienso que puede ser algo propio de Lego, que la empresa haya incluido alguna pieza extra, sobre todo las más pequeñas, como estas piezas diminutas, y puede ser una práctica común por si se te cae alguna pieza y se pierde por el suelo. Así que si te sobran algunas piezas, no te preocupes, no habrás hecho nada mal. Ahora que hemos resuelto este misterio, pues podemos continuar con el montaje. Y ahora sí que entramos en la boca del lobo, del lado oscuro. En este segundo paso, el objetivo es construir la zona media del casco, la icónica rejilla de la boca de Darth Vader. Aquí los diseñadores de Lego me han jugado una pequeña broma. Observen el interior. Tenemos piezas de colores vivos y formas un poco extrañas que nunca se van a ver. Un ladrillo rojo, una pieza amarilla. Es un truco muy ingenioso, una forma de ayudarnos a orientarnos sin necesidad de pintar las instrucciones, una especie de guía interna. Y hablando de trucos, por fin puedo disfrutar del proceso de poner calcas, acostumbrado a mojar, usar líquidos especiales y tener que maniobrar con pinzas para las maquetas de tanques. Esto es una gozada, simplemente se despega y se pega y listo. Una experiencia sin duda muy relajante. Y miren también esto otro, la pieza que en el paso anterior me preocupaba por quedar móvil, ahora ha quedado perfectamente fija, gracias a un pasador. ¿Qué sentido tenía dejarla suelta? Supongo que es parte de la magia del Lego. Algunas piezas tienen una función transitoria, una especie de guía temporal que luego queda asegurada por la estructura principal. La solución no es obvia, pero es increíblemente efectiva.
y como era de esperar, volvemos a tener piezas sobrantes. Ya me estoy acostumbrando, es una costumbre de la empresa por si se nos pierde algún ladrillo. Y a este paso al final tendré mi propio cementerio de piezas de Lego. El casco está cobrando vida. En el tercer paso nos centramos en las zonas más icónicas y tecnológicas. La nariz, los ojos cibernéticos y lo que es más interesante, el malvado cerebro que va en su interior. Me sigue alucinando el uso de piezas y pasadores que no tienen sentido para la forma final. Uno podría pensar que se pueden lograr con ladrillos más simples, pero la magia de la ingeniería de Lego está en lo que no se ve. Estas piezas de colores y las formas extrañas son la clave para que la estructura sea sólida, para conectar los diferentes subgrupos y para que el casco no se desmorone. Es un rompecabezas tridimensional que solo tiene sentido cuando está terminado. Y hablando de rompecabezas, me he dado cuenta que en realidad parte de la diversión es precisamente esta, encontrar las piezas. Los diseñadores han sido muy inteligentes al separar las 800 y pico piezas en bolsas por pasos. No es lo mismo buscar una pieza específica en un mar de ladrillos negros que hacerlos en una bolsa de 80 piezas. Bueno, 160 piezas. Y a medida que te acercas al final del paso, la búsqueda es más y más rápida. Es una pequeña victoria en cada etapa. El cerebro está tomando forma. Ya se distinguen las cuencas de los ojos, la base de la nariz. Vamos a por el siguiente paso. Y aquí llegamos al punto que más curiosidad me generaba. ¿Cómo se va a resolver la forma de la cúpula, la parte superior del casco y además usando piezas de Lego? Es la parte más icónica y es impresionante ver cómo la ingeniería de esta marca es capaz de crear curvas con piezas tan rectas. Y en este paso, a pesar de que las instrucciones son clarísimas, he de confesar que me he despistado y he cometido algún error. Y es aquí donde esta pequeña herramienta verde demuestra su poder. Es una maravilla, me ha permitido dar marcha atrás fácilmente, separar las piezas que había puesto mal y retomar el camino correcto sin problema. Y una vez corregido, se puede ver perfectamente cómo el casco ya toma su forma y sus proporciones finales. A diferencia de las típicas máscaras de carnaval, donde la cabeza parece grande y el casco pequeño, aquí las dimensiones son perfectas. Ahora sí, esto ya parece el auténtico casco de Darth Vader. Y aquí estamos, en el último paso. Han sido 5 sesiones, una por cada bolsa, y la verdad es que todo el proceso está increíblemente bien pensado. Cada fase tiene un orden lógico y es muy satisfactorio ver cómo todo encaja a la perfección. Y en esta fase no faltan las curiosidades, como esas 4 piezas circulares que colocamos y que van a quedar completamente ocultas. A estas alturas ya no nos sorprende, ¿verdad? Es el sello de la casa Lego, una ingeniería interna que no siempre es visible, pero que hace que el resultado final sea sólido e impresionante. Finalmente nos centramos en los laterales que protegen el cuello y la nuca y que me ha encantado ver la solución constructiva. Realmente logran ese aspecto que siempre he visto en el casco de Darth Vader, a medio camino entre una armadura samurái y un casco militar alemán de la Segunda Guerra Mundial. Estaba intrigado por ver cómo lo harían y el resultado ha sido impecable. Y ahora sí, el último paso de todos. La pequeña placa de exhibición con el logo de Lego, de Star Wars y el nombre de Darth Vader. Es el toque final, el certificado de que este proyecto ha sido completado. Con esta última pieza hemos terminado el montaje. Ahora sí, es el momento de que vean esta maravilla desde todos los ángulos. Y aquí lo tienen, el casco de Darth Vader de Lego, completamente terminado. Ha sido un viaje increíble y la verdad es que la experiencia de construcción ha superado todas mis expectativas.
La ingeniería que hay detrás de este set es una auténtica maravilla, con soluciones inteligentes que, como hemos visto, no siempre tienen sentido a primera vista, pero que al final encajan a la perfección. Para un amante de las maquetas como yo, esto ha sido un proyecto muy refrescante y un regalo que no podía haberme hecho más feliz. Muchísimas gracias a todos mis alumnos por esta joya y a ustedes por acompañarme en esta aventura. Si les ha gustado el vídeo, no olviden darle a me gusta, suscribirse y activar la campanita para no perderse mi próxima construcción. Nos vemos en la próxima y que la fuerza nos acompañe. Y no puedo terminar sin mencionar a mis mecenas, que son pocos pero son los mejores. Si te haces mecenas tendrás acceso anticipado a mis vídeos, directos exclusivos y el acceso a nuestro canal de Telegram, donde nos animamos, nos apoyamos y no le tenemos miedo al modelismo. Además, estamos haciendo quedadas virtuales y talleres de trabajo. Y si haces una compra superior a 50 € en Carmina Hobbies, tendrás un descuento del 10%.